Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Mi nombre es Jenny Núñez, del Comité de Comunicaciones de la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior, la entidad que nos convoca el día de hoy a este plan de formación de usuarios. La idea con esos encuentros es abordar diferentes temáticas, no solo académicas, sino también de este tipo, que nos ayuden a liberarnos del estrés, a aprender otras temáticas. Entonces, los invitamos a que nos acompañen al resto de encuentros. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos trae ESAP en cabeza de Lizeth Martínez. El señor Ramiro Alberto Vélez Rivera, él hace parte de ESAP y es la persona experta que nos orientará en el tema del origen de los apellidos. Con él está también nuestra compañera Lizeth y ellos impartirán entonces el encuentro el día de hoy. Yo voy entonces a compartir pantalla de una presentación que me facilitaron para proyectar el día de hoy. Espero que disfruten este encuentro. Adelante, Lizeth y profe Ramiro. Despacio, desactivar audio del micrófono, abre paréntesis, control, más mayúsculas, F, cierra. ¿Me están escuchando allí? Hola. Sí, hola. Se escucha muy bien. Hola. Lo escuchamos, profe. Cerró micrófono. El profe cerró el micrófono y lo mismo Lizeth. Dice, cerraste el micrófono. Sí, ya. Mientras tanto, les voy contando que el profe que nos acompaña hoy es licenciado en educación, especialista en cultura política, pedagogía de los derechos humanos. Él es magíster en ciencia política, doctor en ciencias humanas y sociales. La idea es que hoy vamos a aprender un poco de los apellidos, ¿cierto? Ese tema que nos da un poco de curiosidad. Saber de dónde viene, ¿cierto? Es un nombre, hace parte de nuestro nombre, nos da identidad, nos individualiza, pero a la vez nos agrupa, ¿cierto? Nos agrupa en nuestras familias, en sectores también del territorio. Entonces, le vamos a dar paso al profe. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Lizeth, qué gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Desconozco cuántos estén integrados a la reunión, pero me parece que solo con una y uno que estemos ya es un tremendo regalo por la disposición y por el compromiso frente a un tema que, como indica la profesional Lizeth, nos pone siempre en entornos de curiosidad. Y bueno, gracias por el compromiso. Me gustaría muchísimo saber en qué parte del país están integrados y rompemos un poco el protocolo. ¿Qué les parece? Dale. Bueno, en mi caso estoy con varias personas aquí en la sede de Bello de la Universidad de San Buenaventura. Despacio, desactivar audio. ¿La Universidad de San Buenaventura de dónde? De la sede de Bello. Ah, pero qué bien. Gracias por integrarte. ¿Y cómo supiste de este encuentro? Somos parte de los organizadores junto con Lizeth. Ah, maravilloso. Muchas gracias. Qué gusto que estés aquí. Gracias por tu apoyo. Muy bien. ¿Quién más quiere compartir su ubicación y demás? Por acá escriben que hay una persona desde Itagüí. Rami, te cuento que hay 30 personas en la salida. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces agradezco muchísimo la invitación a la mesa, a los profesionales que preside Lizeth y los colegas de Lizeth que han facilitado este encuentro. Entonces vamos a dividir el encuentro en dos partecitas. La primera
es conversar acerca de por qué los apellidos, por qué los nombres y los apellidos, y al final seguramente algunos quieran preguntar por sus nombres, por sus apellidos y demás. Entonces me parece importante que hagamos ese ejercicio. Presento disculpas por haber empezado un poquito tarde, pero estoy aquí atento. Bueno, resulta que en todo este marco, en todo este panorama de los nombres y los apellidos, efectivamente hay que destacar, por ejemplo, que en América Latina los nombres y los apellidos son en un alto porcentaje resultado de la relación que han tenido las influencias internacionales, las influencias hispánicas, las influencias de conquista y las influencias de colonia en la composición de la sociedad y en la composición de la familia y de la sociedad misma. Entonces, por eso es tan importante saber, por ejemplo, que muchos de los nombres de los países de América Latina son nombres indígenas o son nombres de influencia internacional. Por ejemplo, Argentina es un nombre que tiene como significación pues, la República de la Plata, por lo de Argent, pues por lo de el inglés. Pero, por ejemplo, Caracas es una denominación de origen indígena, o México igualmente de tradición indígena, o bueno, Honduras, Colombia. Es decir, son nombres de países que tienen sus raíces en esas formas indígenas o en esas formas lingüísticas nativas, como Paraguay, que tiene una fuerte raíz aymara en su composición lingüística. Lo que estoy diciendo es que es muy importante conocer la manera como, en efecto, hay un conjunto de temas, hay un conjunto de nombres y de apellidos y de denominaciones que tienen que ver con esa influencia internacional de la conquista y de la colonia. Se desconectó el profe. Se le apagó el micrófono. Rami, activa el micrófono, por favor. Espacio, desactivar. Solo perdí un momento la conexión. Entonces, en efecto, Otra vez se apagó el micrófono. Profe volvió a cerrar el micrófono. y entonces, discúlpenme con los impases ahí con el sonido. ¿Me escuchan ahora ahí? Sí, señor. Bueno, entonces, les decía que el papel que tienen esas influencias internacionales, coloniales, incluso de la conquista, lo que hacen es poner en consideración un tema clave que consiste en aprender que esas raíces indígenas y coloniales de la conquista pues terminan por influir en la conformación de los nombres de los países, los nombres de las ciudades, los nombres de los departamentos. Y específicamente en el caso colombiano, temas como por ejemplo lo que significa Medellín como ciudad de los vientos, o Bogotá como Bacatá o centro de la reunión, o la Tunja como centro de los tunjos, que son los líderes de algún sello lingüístico muisca, o la raíz GUA, que para el caso colombiano es muy común, de Guajira, de Guarapo, de Guainía, esas raíces GUA que son de un profundo sentido aymara en la influencia paraguaya, uruguaya en Colombia, en América Latina. Lo que quiero mostrarles es que hay una influencia muy importante en los procesos internacionales de
orden colonial y de conquista que han influido en América Latina en la composición de los nombres, de los apellidos y de los nombres de los países y de los nombres de las personas y sus apellidos desde luego. Pero ya en un campo mucho más específico, tendríamos que decir que los nombres y los apellidos tienen una procedencia que podemos clasificar en 5 aspectos. El primero es que los nombres y los apellidos se originan en un elemento que se llaman los patronímicos, patronímicos. Otro que se llaman los toponímicos. Otro punto de origen de nombres y apellidos son lo que se llaman solariegos, ese sería un tercer elemento. Otro que tiene que ver con características y otro con oficios. Entonces yo quiero que en este tiempo aprendamos algunos elementos de esos. Que recuerden, los patronímicos, toponímicos, solariegos, característicos y oficios. Entonces los nombres y los apellidos proceden de ahí. Bueno, que es un patronímico para el caso del español, para el caso del castellano. En otros idiomas funciona igual, pero para el caso nuestro, los apellidos que terminan en EZ se llaman patronímicos y quiere decir hijo de. En otras lenguas también funciona, como en el inglés, la terminación SON son, como Jefferson o como Robinson, hijo de Robin o hijo de Jefferson. Pero también en el alemán la terminación ZEN. Entonces esa terminación sen o como Nielsen son terminaciones que quieren decir hijo de. O también en esas lenguas etruscas, en esas lenguas, bueno, de influencia de tradición rusa, también esas influencias son muy marcadas. Pero para el caso nuestro, los patronímicos son aquellos apellidos que terminan en EZ y que quiere decir hijo de, como por ejemplo Álvarez, hijo de Álvaro, o González, hijo de Gonzalo. Eso es muy importante, o Arbeláez, pues esos apellidos que terminan en Z quieren decir hijo de. Profe, se le cerró el micrófono. Profe, tiene el micrófono cerrado otra vez. Profe Ramiro, se le cerró el micrófono. Ahora sí. Discúlpenme un segundo si estoy teniendo alguna dificultad con el micrófono. Discúlpenme un momento más. No vayan a marcharse, por favor. Me disculpan un momento, por favor. Reparo algo, no me den un tiempo. Listo, profe.
Andas con- ¿Me están escuchando ahí ahora? Dice, qué pena. Profe, sí. No, qué pena. Bueno, ya recuperé aquí la... Entonces decía que son 5 aspectos para detectar los apellidos y los nombres. El primero son patronímicos, el segundo son toponímicos, el tercero solariegos, el cuarto característicos y el quinto oficios. Entonces, los patronímicos, les decía, son aquellos apellidos que terminan en EZ y que quiere decir hijo de. Entonces, como Álvarez, como González, como Fernández, bueno, como Ramírez, hijo de Gonzalo, hijo de Fernando, hijo de Álvaro, hijo de Ramiro, Martínez, hijo de Martín. Entonces, son esos apellidos que tienen esa característica de ser patronímicos. Ese elemento me parece claro. Ahora, los toponímicos son los que, nombres y apellidos que tienen como característica el lugar, ¿sí? Entonces el lugar es, por ejemplo, montaña o montañés, quiere decir el que vive en la montaña. O, por ejemplo, un lugar como ríos o rivas o riberas, que son naturales de un lugar. O, por ejemplo, apellidos de carácter, por ejemplo, como de orden estrictamente de una isla, como España misma. Es decir, el apellido España es un lugar, que quiere decir tierra de conejos. Es decir, son esos apellidos que indican un lugar, montaña, flores, ríos, son los apellidos que indican situaciones concretas de un lugar y que son muy comunes entre nosotros. Aguas, son apellidos que indican maneras de cómo entender esas expresiones de lugares. Entonces, repito, esos apellidos son muy comunes para nosotros. Por ejemplo, Pineda, o por ejemplo, Salazar, o por ejemplo, Arboleda. Son apellidos muy concretos que indican lugares. Eso me parece importante que lo identifiquemos. Eso se llaman toponímicos, topo del lugar, T-O-P-O. Entonces los lugares son esos, son toponímicos, son lugares. Entonces eso me parece clave que lo identifiquen y que tengan la oportunidad de caracterizar ese carácter de lugar desde luego. Profe, se le cerró el micrófono. Aquí estoy Ahora de nuevo. sí, ya. Entonces, los lugares son esos que van indicando apellidos. Ahora, es muy importante recordar que los apellidos se adquieren pues porque esos lugares son donde viven las personas, ¿vale? Entonces, si alguien vive cerca del río, seguramente tome su apellido Ríos desde ahí. Pero también, por ejemplo, el me escuchan ahí ahora de nuevo. Sí, profe, ahora sí. Entonces, los lugares están indicándonos esa manera de caracterizar familias que viven en torno a lugares. Eso me parece muy importante que lo vayamos identificando. Ahora, me parece importante antes de seguir recordar por qué también surgen esos apellidos y esos nombres. Bueno, eso surge porque, en efecto, el, el número de personas que van creciendo en torno a un lugar se vuelve. Se le cerró, profe. Profe, tiene cerrado el micrófono.
Entonces, esos lugares van indicando, por ejemplo, que el número de personas ha crecido tanto que antes teníamos solo un nombre, pero es necesario, con el crecimiento poblacional, ir otorgándole apellidos a personas. Entonces, fíjense cómo los nombres y los apellidos, de un lado, indican características de un lugar, de una familia, de un linaje, pero además es tal el número de aumento de la población que simplemente estamos ante un proceso de reconocimiento de personas y de grupos que están señalando cómo el número que se incrementa de personas requiere una especie como de caracterización o de reconocimiento. Entonces, claro, las familias que viven al lado de los ríos, o del lado de las flores, o del lado de la montaña, o en la arboleda, pues van adquiriendo esa connotación, pero repito, es para tomar diferencias y características de la manera como, en efecto, requieren diferenciarse por distintas características de todo el proceso cultural. Entonces, es muy importante reconocer cómo esos patronímicos y esos toponímicos, esos solariegos, esos característicos y esos oficios van indicando que el número de personas va creciendo tanto en una población, en una ciudad, que requerimos diferenciarnos de todo ese conjunto de personas. Realmente es eso, diferenciarnos de todo ese conjunto de personas. Entonces, por eso se va concentrando todo ese tema en la población. Bien, vamos a recordar, patronímicos son aquellos apellidos que terminan en E y Z, como Álvarez, como González, que quiere decir hijo de Álvaro, hijo de Gonzalo, y que también aplica en otros idiomas, como en el inglés, en el alemán, en idiomas y en las lenguas francófonas igualmente. Y los toponímicos y topónimos son aquellos apellidos y nombres que se originan en lugares como osorios, como montaña, como montañés, arboledas, ríos, lagunas, aguas, perdomos. Son lugares y van indicando cómo el lugar marca una relación con el proceso de conformación de la familia y su apellido. Los solariegos están relacionados con las influencias internacionales sobre personas y familias. Por ejemplo, aquellos apellidos y aquellos nombres que indican, por ejemplo, ser de un lugar, ser provinciano, por ejemplo, o ser de una parroquia, o pertenecer a una cultura, como por ejemplo un apellido o un nombre de la tradición antioqueña, como por ejemplo tener una denominación de apellido o de nombre que indique un lugar, si somos de una región como el suroeste, o si somos de una región de Caucasia, o si somos de el norte de Antioquia. Es decir, solariegos indican lugares que van indicando algo así como culturas o costumbres de grupos de personas o de número de personas. Eso me parece clave que ustedes lo identifiquen. Como estos, como decir, antioqueñidades o argentinidades o maneras de indicar que las personas toman sus nombres y sus apellidos de costumbres. Y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con heredar nombres de aves o nombres de animales, como ardilas o como pinzones o como aguileras o como buitragos. Es decir, eso va indicándonos que tenemos una relación con esos lugares, esas costumbres que se heredan de un lugar y que van señalando la manera como efectivamente construimos unas relaciones y de costumbres como prácticas culturales. Eso me parece clave que también lo identifiquemos. Apellidos como Echeverría o como Echavarría o como Uribe o como Salazar son de un lugar, pero adicional indican una costumbre, una cultura, como por ejemplo Echeverría o Echavarría es como pertenecer a un lugar y ser constructores, arquitectos. Entonces va indicándonos cómo los apellidos también van señalando formas de ser o costumbres o maneras de relacionarnos con ese lugar. Hay un cuarto aspecto para señalar
nombres de apellidos y nombres de personas, apellidos de personas, perdón, y nombres de personas, que son las características. En estos hay mucha frecuencia de nombres y apellidos que hacen referencia, por ejemplo, al color de la piel, como por ejemplo lozano, que es una característica de la piel de una persona, o por ejemplo moreno, que no solo indica una característica de la piel, sino que también indica un lugar de origen, de una isla de Moruno, o de Mauritania, o de Mauricio. Es decir, cómo estas características van señalando formas, por ejemplo, manco, o por ejemplo, la verde, o por ejemplo, apellidos como el ladrón de Guevara, que es un apellido muy común en el interior del país, en Colombia, o un apellido como el de alto o largo o café, castaño. Es decir, son apellidos que indican características de las personas. Sí, cabello, crespo, largo, alto, bueno, son características de las personas que luego se convierten en características de las familias y finalmente eso indica que estamos ante una cuarta procedencia de nombres y apellidos que indican características de las personas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo ahí hay un cuarto elemento clave para comprender el tema. Eso quiere decir que estamos en un cuarto componente o influencia de nombres y apellidos. Y hay un quinto componente de nombres y apellidos que es el de los oficios. Es decir, cómo también la sociedad, las familias y las personas van destacando sus oficios y se convierten en sus nombres y sus apellidos, como por ejemplo Fabio. Fabio es un nombre que indica fabricante, o por ejemplo botero, eso significa el que tiene el oficio de empujar botes o ayudar a empujar botes en los puertos, o zapatero, ya ustedes indicarán a qué les suena zapatero, el que participa en la fabricación de calzado, o pinzones, que son aves, o guerreros, que son los que participan del conjunto de las actividades de los cuarteles, o el apellido cuartas, que significa como los cuartas son los que viven alrededor de los cuarteles o de los batallones de los ejércitos. Es decir, cómo este conjunto de procedencias o de fuentes están señalando la manera como en la vida real nos relacionamos con esto de nombres, apellidos y demás. Fíjense, por ejemplo, que un apellido como Figueroa indica, por ejemplo, el lugar de la higuera. También existe el apellido Higuera, pero Figueroa será una manera de hacer notar, por ejemplo, que es aquel o aquellos que viven en torno a las higueras. O sea, a los plantíos o las plantaciones de higos. Pero, por ejemplo, Benavides, que ustedes recordarán, es un apellido muy frecuente entre nosotros, es un apellido de tradición morisca, de tradición árabe, que quiere decir hijo del noble. O, por ejemplo, el apellido Campaña, que significa el que vive en un lugar o procede de un lugar. O el apellido Orduz, que significa, es un apellido catalán, perdón, vasco, que quiere decir algo así como el que vive cerca de la calle o cerca del río. Pero también apellidos como, por ejemplo, bueno, ya lo decía ahorita, Martínez, que es hijo de Martín. Pero estos que son oficios y característicos son muy importantes porque esto nos está indicando la manera como en efecto estamos ante una realidad de nuestros orígenes y nuestros apellidos. Por ejemplo, Ruiz, que es un toponímico. Ruiz es el toponímico de Rodrigo. Entonces, quiere decir que la raíz de Rodrigo en la característica de los patronímicos es una raíz que da lugar a Rodrigo. Pero, por ejemplo,
Hay un apellido como Malavera, que significa como descendiente también de las tradiciones moriscas o árabes, como heredero de personas alegres, que también es un apellido muy común. En Colombia no es tan común el apellido Asensio, pero sí existe en algunas regiones del país e indica, por ejemplo, ascender, vivir en una larga escala, vivir en un lugar alto. Entonces eso es una manera también de hacer notar el apellido Asensio como el que vive en un lugar inclinado. En Antioquia hubo un apellido muy, digámoslo, muy escaso de influencia internacional por algún inglés que vino a vivir a Antioquia, Moore. Incluso en Medellín hay una calle, la calle Moore, que significa el muro, la muralla o la costumbre de la construcción y la muralla. Entonces son apellidos y desde luego anglicismos o neologismos o influencias internacionales que terminan por tener asiento, por ejemplo, en Medellín. Notarán, por ejemplo, que en Medellín, quienes son o frecuentan el centro de Medellín, van a encontrarse con nombres de calles y de carreras que son de América Latina, Argentina, Bolivia, Perú, Caracas, Sucre, Junín. Esto pasa porque algún inglés que obsequió terrenos en ese lugar de Medellín exigía que conociéramos los nombres de los países y de los municipios colombianos y latinoamericanos, de las batallas, de esa costumbre, y que eso hiciera parte pues, de la denominación de las calles y las carreras de Medellín. Por eso quienes frecuenten el centro van a encontrarse con que en el centro de Medellín hay carrera Venezuela, Ecuador, calle Ecuador, bueno, ese Italia, Barranquilla, Urabá, es decir, ese conjunto de nombres de las calles y las carreras que están muy en esa línea de conocer, por ejemplo, que Venezuela es la pequeña Venecia, eso traduce Venezuela. Bueno, pero en esa misma línea, Campuzano, pues Campuzano es ese apellido que indica muy en la línea de los solariegos, el que viene o vive en el campo, ¿de acuerdo? Estos elementos que estoy compartiendo con ustedes tienen una finalidad y es, tal vez lo decíamos con la presentación del ICET, que no solo nos produce muchísima curiosidad, sino que creo que es un compromiso que todos tenemos y es el de comprender cómo debiéramos conocer los nombres de los municipios, de las calles, de los vecinos, de las personas que nos agrupan, que nos convocan. Quiero presentar algunas conclusiones para escuchar sus preguntas y sus comentarios, ¿vale? Esperando que todavía estén ahí, ¿de acuerdo? Aquí estamos atentos, profe. Bueno, muy bien, muchas gracias por eso. Entonces, vamos a compartir algunas conclusiones. La primera conclusión es indicar que los nombres, los apellidos de personas y los nombres de lugares, de países, de regiones, todos tienen una significación, una razón de ser. Eso es muy importante. Es decir, nada de eso existe por solo casualidad. Ahí hay una razón de ser. Eso me parece muy importante. Una razón de ser. Entonces, esa razón de ser indica que nombres de personas, apellidos de personas, nombres de lugares, de países, de municipios, tienen una razón de ser, ¿vale? Eso me parece clave que lo compartamos. Primera conclusión. Segunda conclusión. Los nombres y los apellidos se clasifican en patronímicos, toponímicos, solariegos, característicos y oficios. Segunda conclusión, son patronímicos aquellos apellidos que para el caso del castellano terminan en ST y quiere decir hijo de, como por ejemplo Gonzalo, del cual como patronímico deriva González. Esa es una tercera conclusión. Una cuarta conclusión es que los toponímicos quieren decir nombres y apellidos de un lugar. Y entonces eso aplica para personas y también para lugares. Entonces,
Alguien puede tener apellido Osorio o apellido Flores o apellido Montaña o Montañés, pero también una región puede llamarse Río Sucio o Aguas Blancas o Santa Elena, que tiene que ver con los conversos, o San Antonio de Padua. Es decir, son esos lugares que dan lugar a los nombres de personas y apellidos de personas, pero también que dan lugar a regiones, como por ejemplo Caldas, que es por un botánico colombiano, sí, colombiano muy importante. Quiero decir es que esa es una cuarta conclusión que me parece clave, y es reconocer que los toponímicos son esos lugares. La quinta conclusión es que los solariegos son algo así como culturas que se heredan de un lugar, culturas que se heredan de un sitio y que terminan por dar lugar a los nombres de personas y de lugares, como la antioquenidad o como ser rolo o ser caldense o ser bayuno. Ese conjunto de denominaciones indican que procedemos de lugares, pero de costumbres y culturas del lugar. Esa es una quinta conclusión. Una sexta conclusión es que también existen nombres y apellidos que proceden de oficios. Entonces dijimos, por ejemplo, Fabio, que significa hombre fabricante, o Fabián, que es una derivación. Pero, por ejemplo, Botero, o por ejemplo, Calígula, o por ejemplo, Zapatero, son oficios, casas, de las casas, son oficios de las personas que luego se convierten en sus sellos de identidad como nombres y apellidos. Y por último, les decía que es muy importante recordar que los nombres y los apellidos nacen en el mismo momento en el que el número de personas crece tanto, la población crece tanto, que en efecto hay que señalar dónde viven las personas, los grupos humanos. Bueno, esta persona vive en tal lugar, este grupo de personas vive en otro lugar, y así sucesivamente van dándose lugar, se da lugar a nombres de personas, apellidos y demás. Entonces, esto es muy importante porque en esa última conclusión, tal vez sea una octava conclusión, que consiste en indicar que todas las culturas del planeta, sin excepción todas obedecen a estas características, tienen patronímicos, tienen toponímicos, tienen culturas y solariegos, tienen característicos y tienen oficios. Lo que les decía ahorita, hay apellidos o nombres como por ejemplo el nombre Francisco, que significa hombre de Francia, o el apellido alemán, que ya ustedes intuirán de dónde procede el apellido alemán. Es decir, ese conjunto de temas aplican en todo el mundo, no solamente en Occidente hispánico como el nuestro, no solamente en América Latina en general y en Colombia en particular, sino que aplica en todos los lugares, en todo el planeta, en las clivas africanas o en los kibbutz islámicos, indios y tal, o en las jurisdicciones especiales indígenas en Colombia o en los resguardos. Es decir, en todos lugares aplica esto. Si ustedes y yo revisamos, por ejemplo, las lenguas indígenas, también pasa igual. Los animales influencian los apellidos, Hakanamijoy. Es decir, todas las culturas están asociadas a estos rasgos de nombres y apellidos que finalmente señalan la manera como nos vamos conectando con la construcción de esto que nosotros somos en la vida real, nombres y apellidos. Bueno, yo he sugerido esas conclusiones que son asociadas a los patronímicos, los toponímicos, los solariegos y culturas, costumbres, los oficios y las características, para notar que nuestros apellidos y nuestros nombres, los que ustedes y yo tenemos y portamos, proceden de ahí, ¿cierto? ¿Me escuchan ahí ahora? ¿Me escuchan ahí? Sí, profe, se le escucha. Ahora sí. Entonces, con esas conclusiones, ¿qué podemos notar? Pues que todos estamos vinculados con esos nombres y nuestros apellidos. Y por eso yo diría que una principalísima conclusión es aceptar que el primer regalo que nos regala la vida es la vida. Si ustedes tienen alguna idea de Dios, pues será el primer regalo. Si tienen alguna idea espiritual,
será el primer regalo espiritual que tenemos. Esa es la vida, pero el segundo regalo es el nombre y el apellido. Ese es un regalo gigantesco que lo recibimos muy amorosamente de nuestros padres o de nuestros familiares, y creo que ese es el principal regalo que debiéramos considerar como importante. Bueno, Lizeth, ¿cómo se llama la colega de San Buenaventura? Que no recuerdo el nombre. Jenny. Jenny, entonces abramos micrófonos para que preguntemos y hablemos un poco de la experiencia y bueno, compartamos un rato, ¿vale? Listo, profe. Los micrófonos están abiertos para todos. Por acá, por el chat, pues las personas nos han estado escribiendo pues algunos apellidos. De pronto, bueno, por acá Norma nos está alzando la mano. Buenas tardes, Lice, Ramiro, amigos, qué rico estar aquí. Hola, profe. Muy bien, a ver, yo quiero plantearlo como acaba de cerrar Ramiro su compartir, y es la importancia del nombre y la familia, ¿cierto? Como lo dice Ramiro, pues es un legado que le va dando identidad y le va proponiendo un espacio, digamos, en la historia a uno. Eso es importante porque creo que ahí es donde uno busca estar como en un contexto, en una historia, y eso es maravilloso poder decir que uno hizo parte de la humanidad en un momento dado y allí está construyendo, ¿cierto? Creo que de alguna manera, pues los que también manejamos algo el espiritual, tú sabes, de mi formación teológica, decimos que estamos, nos han destinado a, nos han dado un encargo de, nos han propuesto una misión de. Entonces, qué bueno saber, pues en algún momento creo que me lo dijiste, los Álvarez como que nos quieren mucho por allá en el oriente, y tenemos que tener una tarea, pues tenemos que tener los Álvarez y los Grajales. Gracias, Ramiro. Profe Norma, usted sabe lo muchísimo que la aprecio, lo muchísimo que la quiero, porque usted es un ser excepcional de este camino. Y desde luego que eso es, Álvarez es un patronímico y Grajales es también un hispánico que en algún momento lo compartimos, que tiene que ver con colores o con oficios de construir lugares, cercas, y que, bueno, en el caso colombiano es una familia que tiene un arraigo en el Valle del Cauca muy importante, profe de Norma, y que tiene que ver con eso del cultivo, de la construcción y de la arquitectura, efectivamente. Y Norma ya es un nombre propiamente de lo que se llama la patrística, que es una tendencia medieval, fundamentalmente de la medievalidad católica, que significa los primeros padres. La patrística, pues de donde viene también Patricia, y de la escolástica, donde viene escuela. Y Norma, pues ya sabrás, profe Norma, que es una denominación que nos señala la manera como la patrística se hace con nosotros. Pero yo quiero hacer un apunte a raíz de lo que indicabas de tu convicción espiritual, que yo comparto y admiro mucho de tu parte, profe Norma, es porque seguramente en la explicación que compartí no incluí los apellidos conversos o confesionales como Santa Coloma, San Clemente, o en caso colombiano, poblaciones o corregimientos como, bueno, San Sebastián de Palmitas, o en el caso internacional, repúblicas que tienen esa característica de ser confesionales. Y esos apellidos son muy comunes entre nosotros, sobre todo porque indican alguna relación con oficios y con clase. Eso me parece muy importante. En Antioquia, esos corregimientos, ustedes lo recuerdan, Santa Elena, San Antonio de Prado, eso es muy de tradición confesional, muy propio de Antioquia. Recordaremos que Antioquia tiene una fuerte relación con los apellidos de orden confesional, que son de una tremenda influencia hispánica igualmente. Vamos a recordar que Javiera Londoño es la que le entrega patentes de libertad a sus, a sus trabajadores, por no decir esclavos, y que otorga patentes de libertad. Con ellas entrega tierras y con ellos se derivan muchos de los nombres de los apellidos que adquirimos. Recordemos que
Muchos de esos apellidos se adquieren por un fenómeno que se llama de blanqueamiento. Eso en Antioquia fue muy común en lo que se llamó la Antioquia borbónica de la década del 30 y la década del 40 del siglo XX, es decir, para 1930, 1940, en tiempos de Betsabe Espinal, de María Cano, de Luis Tejada Cano, el joven escritor antioqueño primo de María Cano, cómo van señalando la manera en la que efectivamente existen apellidos que señalan la manera como nos relacionamos con esa religiosidad. Eso fue muy común en Antioquia y ese fenómeno del blanqueamiento fue muy importante. El blanqueamiento es como el dueño de una hacienda, seguramente afortunado de la riqueza antioqueña, le comparte o le entrega su apellido a sus trabajadores y esas cosas. Eso fue muy común en Antioquia. Eso se llamó pues blanqueamiento o élites antioqueñas en el tema de nombres y apellidos. Eso se llamó la Antioquia borbónica de la década del 30 a la década del 40 del siglo XX. Eso me parece muy importante que lo recordemos. Profe Norma, gracias por tu comentario y sabes lo muchísimo que te aprecio y que te quiero en el mundo de los afectos y el respeto, profe Norma. Muchas gracias, Ramiro. Es mutuo y muchas gracias por toda esa información, por todo ese conocimiento. Qué rico conocerte. Gracias. Oh, profe Norma, un abracito, profe Norma. Muchas gracias. Jenny, se nos fueron todos, Jenny, se fueron. No, profe, Hola. Luis estaba por acá levantando la mano. Que por ya. acá está el profesor Raúl y tiene una inquietud. Él habla sobre el apellido Botero, que se obedece al oficio de hacer botas o al objeto como tal. El profesor Raúl García. Arango, Raúl Arango. Bueno, aprovechemos entonces. Profesor Raúl, un abracito y qué gusto saludarte. No, botero es un oficio que significa el que empuja botes o el que construye botes, ¿cómo no? Y Arango es de la provincia de Aragón, una provincia extensísima e hispánica. De ahí procede tu apellido de Arango, que luego se heredó con los fundadores de Argos en Antioquia. Y bueno, y con un Arango que es inconfundible, que todos queremos muchísimo, profe Raúl, que es Gonzalo Arango Arias Toro Vélez, pues el fundador del nadaísmo, del nadaísmo más pulcro en la segunda mitad del siglo XX en Antioquia. Arango de la provincia de Aragón, y esa raíz AR significa algo así como que el que va hacia la tierra o el que va hacia el sembrado. Esa provincia de Aragón y ese apellido Arango. Pero Raúl, todos los apellidos son muy bonitos, ¿cómo no? Profe Raúl, gracias por tu pregunta, ¿vale? Gracias, Ramiro, a ti. Botero y Arango, claro. Y sí, Botero es un oficio, es un apellido oficio, sí, claro que sí. Profe, por acá por el chat nos preguntaban por el significado del apellido Goes. Bueno, Goes es un apellido que se construye a partir de una figura que se llama elisión lingüística. Elisión es de eliminar. Elisión lingüística quiere decir que, como cuando uno dice, en lugar de uno decir para, dice pa. Eso se llama elisión lingüística. Entonces voy para la casa o voy para la calle en lugar de decir para. Ese fenómeno de reducción se llama elisión lingüística. Y Goes es un apellido que puede explicarse, por un lado, como de elisión lingüística de Gómez. Es decir, del uso pudo haber sido Gómez y se transformó en Goes. Seguramente inicialmente sea Gómez, pero luego sea Goes. Gómez además es un patronímico. Esa es una interpretación de Goes. Pero también es una interpretación sobre de dónde se origina la montaña, de dónde se origina el río. Es decir, es un patronímico igual, corrección, es un toponímico igualmente. ¿Vale? O sea, es un apellido que indica que puede ser una evolución lingüística de Gómez, que se ha convertido en Goes, o también puede interpretarse como un apellido que señala una actividad de fundar un lugar, como de construir un lugar. Ese es Goes, ¿cómo no? Bueno, por aquí nos hacían la apreciación del apellido Bacodo. Vacuno. ¿Con B o con P? B de bebé, B-A, K-O-D-U, Bacodo.
Bakudo. Bueno, yo ese apellido no lo registro, no tengo la significación, pero sí sé que esa raíz BAC significa como algo así como fuente, como líquido, como punto o fuente de fuente, líquido, pero no sé la significación de ese apellido, no la conozco, no, pero la pongo para consultarla, ¿cómo no? Bakudo, no lo conocía, muy bonito, no lo conocía, no. Bueno, el apellido Duque. Bueno, duque es una dignidad, como marqués. Duque es el que hereda una, una dignidad aristocrática o un linaje, como Márquez. Márquez es el que cuida el lugar del rey. Entonces Márquez es el que está en un lugar y cuida que nadie pase por la puerta de las propiedades del rey, ¿cierto? El Márquez, bueno, que realmente es un marqués, pero es un Márquez. Y duque es también la herencia de un linaje, es algo así como el que acompaña en el linaje al más importante, como el que acompaña al príncipe o el que acompaña al rey. Es un apellido que indica una característica, o sea, del cuarto grupo. Es un característico, así como Lozano, que es la calidad de la piel, o Moreno, que es moruno o moreno, también característico, o como Manco, o como La Verde, o como Rojo. Duque es del linaje del que cuida el rey, del que cuida las propiedades del rey, del linaje. Es un apellido muy bonito, sí. Y bueno, luego viene ducado, pues que puede ser el que está en el ducado. Así como marqués, marquesina es el que está en el lugar del rey. Son linajes, son apellidos que se derivan de linajes de la corona. Eso es muy propio de la tradición hispánica. Es muy propio de la tradición de las monarquías o de los monarquismos hispánicos y muy común en América Latina, claro que sí. Vamos, es oportunidad de recordar que en Antioquia hubo una marquesa, ¿lo recuerdan? La marquesa de Yolombó, una obra pues lindísima del también muy apreciado Tomás Carrasquilla. Yanni, me pareció que ibas a preguntar y te interrumpí, te escuchamos. No, profe, tuve que cerrar el micrófono porque me estaban hablando. Vale. Bueno, por acá hay otros apellidos. Nos preguntan por Osorio. Bueno, Osorio es un toponímico. Oso y río, entonces es como el oso y dos lugares. El lugar del oso y el río, pues como un toponímico. Realmente es un apellido toponímico y característico, porque podría ser también características del oso, como cuando alguien es de apellido Crespo, ¿cierto? De apellido Preciado, que son características. Ese es un toponímico realmente. Es un lugar que indica el lugar de los osos, como en Antioquia, Santa Rosa de Osos, más o menos, que es un confesional y un toponímico. Es una combinación. Santa Rosa de Osos es un confesional por el santo, pues la declaración confesional y la tierra del oso. Entonces es un toponímico y un confesional. Ese sería un toponímico del Osorio, claro que sí. Bueno, por acá nos preguntan por el apellido Ospina. Bueno, Ospina es un apellido muy bonito. Inicialmente era con L, Olpina. Ese apellido fue muy importante en Colombia por Mariano Ospina Rodríguez, el padre de Mariano Ospina Pérez, que luego fue presidente de Colombia, ustedes lo recordarán, previo al Frente Nacional, en tiempos de Jorge Eliezer Gaitán Ayala. Mariano Ospina Pérez, que es hijo de Mariano Ospina Rodríguez y esposo de Berta Hernández de Ospina, ustedes recordarán eso. Berta Hernández de Ospina, que fue en algún momento codueña, accionista del periódico El Colombiano, esposa de Mariano Ospina Pérez. Ospina inicialmente es con L, Olpina, y significa, puede tener varias significaciones. Una es el que cultiva plantas exóticas o plantas, bueno, bonitas, o el que perteneciendo a un lugar es a una autoridad, como autoridad de un lugar, como un gobernante, más o menos eso. Inicialmente era con S, pero esa S se convirtió, con L, perdón, pero esa L se convirtió en S por los usos gramaticales, se convirtió en una S. Inicialmente era con L, Olpina. Incluso en Antioquia
En las heráldicas, que es un tema que no tocamos hoy, los escudos y las banderas que fueron muy comunes, por ejemplo, en el departamento de Antioquia, las familias que eran de médicos o religiosas o humildes tenían colores en sus casas, el amarillo, el azul, el rojo. Entonces, claro, las familias de médicos tenían colores azules en las puertas de sus casas, o los juristas el color rojo, o los caritativos el amarillo. Esos colores fueron muy comunes en las casas antioqueñas de la primera mitad del siglo XX, el barrio Prado, o en los barrios humildes de Medellín, y el apellido Ospina fue muy representativo en el departamento de Antioquia, muchísimo. Ese apellido fue muy importante en el departamento de Antioquia y constituyó esa referencia, esa raíz. Claro que sí. Inicialmente era Olpina, pero al escribir se fue transformando en Ospina. Esa L se transformó en la letra S, se transformó en la letra S. De Olpina a Ospina, ¿cómo no? Listo, profe. Nos preguntan por el apellido Peña. Bueno, yo quisiera a quien preguntó preguntarle también a qué le suena. Si a un toponímico, ¿dónde están las peñas? En un lugar, ¿cierto? Entonces Peña es una roca, entonces está en un lugar, es un toponímico, de donde puede derivarse Peñate, por ejemplo. Peñate, del apellido Peñate, ¿cierto? El apellido Peñate se deriva de Peña también. Entonces son esos apellidos que van indicando, ese es un toponímico realmente, ¿vale? Bueno, nos preguntan por acá por el apellido Garcés. Bueno, Garcés es un característico de animal. García, Garzón, Garcilaso, Garcés, de la Garza, son apellidos que indican eso, una ave, y esa ave pues va señalando las características de un apellido, seguramente quien cuidaba de esa ave, ¿cierto? Las garzas. Entonces ya ahí se derivan esos apellidos. Así como Mariana se deriva de María, Garcés de Garza o Garzón de Garza o Garcilaso de Garza. Así como Mariana se deriva de María o Fabián de Fabio o Fabiana de Fabio, ¿vale? Entonces es seguramente el que cuida estos animales, Jenny. Listo, profe. Nos preguntan por el apellido Capador. Bueno, antes de Capador, recuerden, García entonces es del mismo tronco común de Garcilaso, Garzón, Garza, de la Garza. Garcilaso, entonces García es ahí, vale. Bueno, Capador, ese es un oficio, seguramente no tenemos que decir de qué se trata, ¿cierto? Pero es de la línea de Castro también. Es un oficio realmente. Bueno, profe, el apellido Muriel. Ah, bueno, Muriel es muy bonito. Muriel es un apellido que tiene vínculo es una derivación de Moreno. Muriel es como el que pertenece a la familia de los morenos, ¿cierto? Así como Murillos, que también pertenecen a esa misma tradición. Muriel, Murillos, pero es más o menos eso, es de la línea de los morenos, correcto, Muriel. Bueno, nos preguntan por el apellido Pérez. Usted nos decía que era patronímico por Es un terminar patronímico, en sí. EZ. Hijo del señor Pérez o Pérez, sí, que es algo así como el que funda edificios, casas, Pérez, es eso, es Pérez. Es un patronímico, efectivamente, sí. Bueno, Hijo de tenemos Pérez, hijo de Pérez significaría así. el apellido Castillo, que Bueno, sería Castillo es un toponímico, ¿cierto? Castillo es un lugar. En otro idioma, castelar. En Medellín hay algunos barrios que llevan esa. Ustedes en Medellín conocen el barrio La Castellana, es también de esa misma línea. La Castellana es de Castillo, de Castelar. Ese apellido es muy frecuente en la costa atlántica, el Castelar. Y Castillo es muy frecuente en la región del Pacífico, en Colombia. Castillo, Castelar es muy frecuente en la región caribe colombiana, sí. Y Castillo es un toponímico, es un lugar, el que vive en el castillo, ¿cierto? Listo, profe. Nos preguntan por el apellido Roldán. Ese sí no lo asocio con los que usted Bueno, nos dijo. Roldán.
seguramente tiene que ver con un color. Yo tampoco tengo una claridad en este momento de ese apellido, pero es de Roldós, Roldán, Roldós, que es una característica como ser de un color, como tener un color específico, pero cometo alguna imprecisión si doy alguna definición concreta. Listo, profe. Está el apellido Camargo. Bueno, el apellido Camargo es también un hispánico y es también de un lugar. Es como un toponímico, realmente es un toponímico, sí. Es pertenecer a un lugar, sí. Bueno, nos preguntan por el apellido Henao. Bueno, Henao es también un oficio como el que cuida en los corrales. Realmente también ha sufrido una edición lingüística, porque inicialmente era con G, como Genao, pero tiene esa connotación como el que cuida a aves o animales en corrales. Es un apellido muy bonito, es un característico. O sea, perdón, es un oficio, es muy bonito también, sí. Listo, profe. Y vamos con los dos últimos, que son el apellido Gualdrón y Zapata. Uy, Gualdrón significa guardián. Ese es de otro idioma. Y Zapata es del oficio zapatero, pues como el que ejerce el oficio, ¿cierto? Es muy común en Antioquia, pero hubo un presidente español que tuvo un segundo apellido que era Rodríguez, un patronímico, y Zapatero, que es un oficio, un presidente español. Y entonces Zapata es como el que pertenece al oficio del zapatero, sí. Listo, profe. No hay entonces más apellidos por acá en el chat. Jenny, entonces yo agradezco muchísimo, Lisset, al profe Raúl, a la profe Norma, que logré escuchar. No escuché a otros, pero agradezco muchísimo este privilegio de poder encontrarme con ustedes por esta vía. Espero alguna vez sea en la presencialidad y que me permitan un abrazo y aprender muchísimo de ustedes, compartir con ustedes. Qué bueno poder hacer eso y qué privilegio para mí sería, Jenny, encontrarlos y pedirles un abrazo como regalo de la vida. Yo agradezco muchísimo la invitación, Lice. Gracias, Profe, bueno, por acá Michelle nos dice que su apellido, el apellido Bakodu, es de origen africano de la tribu Vudú de la República Democrática del Congo, que significa jefe o heredero de la familia Bakudo. real tradicional. No lo Bakodu con conocía. K. Bakudo. Bakodu con K, nos dice por acá Michelle. Es Y Bakudo. bueno, Bakudo. nos dice, pues no sé cómo se nombra, pero por acá nos escribe Bueno. Bakodu, el apellido Bakodu, con K y con O. Bacó, listo. Vale. Bakodu. No lo conocía, Y no lo conocía. por acá nos dice que nos faltó el apellido Londoño, no lo vi arriba. Nos faltó esa definición. Londoño es de London, de Londres, como ciudadano de un lugar. Para el caso de la América Latina, como de ciudadano de un lugar. Ese apellido es muy frecuente en el Valle del Cauca, en esa región del Valle del Cauca. Y tiene vínculo con Grajales, profe Norma. Como Londoño y Grajales son como más o menos lo mismo, como de un lugar. Bueno, London, Londres, como Franco, que es de Francia, como Francisco, que es hombre francés. Londoño sería como el que viene de Londres, o como esa es una significación. Pero la otra, el de la profe Norma, el de Grajales, que es algo así como el que procede de un lugar y cultiva, más o menos. Sería también otra significación. Andrés, adelante. Profe, qué pena, es que no me funciona el chat. Quería preguntar por Morales. Andrés, un abracito, mi viejo. Morales tiene varias significaciones. La primera es el que cultiva y reproduce las costumbres de Moore, que es moral común, o de Morales, que también puede ser un toponímico, que es como que cultiva una fruta, una planta. Pero preferiblemente la primera definición, Andrés, es la que podría tener mucha mayor significación, como el que cultiva las costumbres y reproduce la cultura, Morales.
Ah, listo, profe, Cierto. muchas gracias. No, Andrés, a vos, mi viejo, por la pregunta. Bueno, profe, por acá la gente estuvo muy activa por el chat, agradeciéndole por el espacio, por todo su conocimiento, por todo lo que aprendimos el día de hoy. Me uno también entonces a esa felicitación de todos nuestros asistentes. Esperamos entonces que nos siga acompañando en otros encuentros, que Lice me lo vuelva a convencer para que esté con nosotros, ya sea pues de manera presencial, de manera virtual, con la mesa de bibliotecas y bueno, con todas las instituciones que hacemos parte de esta red. Jenny, yo confío en que hagamos una segunda versión, por ejemplo, de este encuentro y que profundicemos en algún tema, por ejemplo, solo en apellidos antioqueños, por ejemplo, o solo en apellidos característicos, sería, porque este es un panorama general, podría ser que miráramos, por ejemplo, todas las raíces y los troncos y las vertientes de los apellidos antioqueños únicamente. Eso sería muy interesante. Pero además, Lizeth sabe que hacemos origami y que bueno alguna vez encontrarnos a hacer cubos y figuras de origami, que sería otra manera de tejer afectos y amores, como lo que le falta en buena parte a la humanidad de este siglo. Genial, profe. Licede, entonces ahí estamos en contacto para próximos encuentros y muchas gracias a usted por esa disposición de querer acompañarnos. Ahí estamos Jenny, entonces en contacto y para que podamos hacer otras cosas. Jenny, Mil gracias gracias, Ram. por tu disposición. Elisa, agradecerle muchísimo a todos los que participaron, pero sobre todo pedirles que lo que aprendimos lo compartamos con otros, en casa, con quienes ustedes amen, compartir lo que aprendimos, porque yo creo que ahí también está la clave. Y mi disposición para otras oportunidades, claro que sí. Lice, muchas gracias por la invitación y por considerarme en esta actividad, Lice. Un abrazo muy cálido. A ti, Rami, por tu tiempo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias entonces a todos por quedarse hasta el final de este encuentro y nos vemos entonces, si se inscribieron en el encuentro de estrategias de búsqueda de información el viernes a las 4 de la tarde. Muchas gracias a todos y una feliz tarde. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.